Un saludo cordial a todos los televidentes. Soy el comunicador Alexander Mantilla y hoy tengo la oportunidad de entrevistar al famoso psicólogo, experto en el tema de la psicología del desarrollo, Francisco Chicaiza, y le realizaré unas preguntas para que nos explique más sobre el tema. En primera pregunta, en términos simples, ¿cómo definiría la psicología del desarrollo para que este término sea entendido por la mayoría de espectadores? Bueno, Alexander, primero quisiera agradecerte por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, en términos simples, la psicología del desarrollo es una disciplina que trata de explicar e interpretar las transformaciones psicológicas vinculadas al proceso de cada uno de los seres humanos. Que es bastante interesante. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles consideraría usted que fueron los precursores de la psicología del desarrollo que más han tenido una influencia en sus inicios? Bueno, en la década de los 30 nos alumbró los aportes de Charlotte Buehler y en la siguiente década también los de Erik Erikson, quienes fueron los que plantearon de un modo original las ideas que luego serían claves para la formulación de un enfoque que se extendía en su arco de estudio a lo largo de toda la vida, y no solo a los primeros estadios del desarrollo. Entonces, si hablamos que estos autores abarcaban cierto tiempo del desarrollo del ser humano, ¿desde qué etapa podríamos considerar que existe un desarrollo psicológico en el individuo? Este desarrollo se lleva desde la concepción hasta la muerte. Estos autores, al realizar sus estudios, me imagino que crearon sus modelos teóricos. ¿Me podría explicar más sobre estos modelos? Existe el modelo mecanicista y el modelo organicista. Sin embargo, a mí me gusta mencionar al modelo contextual dialéctico, pues ha sido el marco desde el que se han formulado las teorías del desarrollo de las últimas décadas. Si nos mencionó que sí existe un desarrollo psicológico en el ser humano, ¿también existe un desarrollo evolutivo en el mismo? El desarrollo ontogenético es un proceso que se produce a lo largo de toda la vida, que no concluye en la adultez, sino que continúa aún en la vejez. El desarrollo personal no es un proceso orientado hacia una meta universal y no posee el mismo ritmo de progresión entre sujetos de distintas culturas y aún dentro de una misma. En el curso vital, ninguna fase evolutiva mantiene primacía en la regulación del desarrollo. Ok. Entonces, ¿este desarrollo podría verse afectado por la historia del entorno en donde se desarrolla el sujeto? El desarrollo ontogenético sufre la influencia de un conjunto de condiciones socioculturales que ocurren en un momento histórico dado y que a su vez sufren transformaciones. De este modo, entonces, para comprender los procesos psicológicos propios de cada fase evolutiva, es necesario analizar las condiciones histórico-culturales actuantes en cada sociedad. Estas marcan las posibilidades de desarrollo de cada grupo generacional. Entonces, si bien hemos hablado del desarrollo del sujeto de una forma individual, me parece pertinente preguntarle si los aspectos psicosociales tienen una influencia en el proceso cognitivo de la persona. El aspecto social es una parte esencial de la subjetividad del sujeto. Sí. Entonces, sí. Como siguiente pregunta, le he de preguntar, ¿cuán importante es la función materna en el desarrollo temprano del individuo? Es decir, ¿cuál es el papel de la madre en el desarrollo de la persona? Este lugar supone el habitar del espacio estructurado y estructurante que va a ser ocupado por otro. De ahí que la acción de maternaje o paternaje sea algo más que la mera producción biológica de un ser vivo y se constituya en el soporte vincular a partir del cual se sujeta al individuo humano a una estructura organizada a partir del lenguaje. Bastante interesante. Y en el caso de la función paterna, ¿cuál sería su función? ¿Nos podría decir, por favor? La función paterna será quien garantice que en el discurso materno no se produzca un exceso de violencia interpretativa que obstaculice el proceso de individualización del yo y que atente contra sus posibilidades de autonomía. ¿Ya?
Y como última pregunta, Pregunta 10. tenemos, en el tema social, ¿cómo el individuo adopta los significados de la cultura que lo rodea? Mediante la complejización psíquica, que adapta esta información proporcionada por el medio a un esquema de cada sujeto. Le quería dar mis más sinceros agradecimientos por la entrevista. Fue muy interesante y gracias por aclararnos las dudas sobre la psicología del desarrollo, que nos puede parecer un tema muy complejo, pero con la correcta explicación es un tema demasiado interesante que todos deberíamos saber. Para terminar con esta sección, queríamos presentarles un dato curioso sobre la psicología del desarrollo, y es el siguiente. Existe la demencia infantil, y se asocia con enfermedades como esquizofrenia infantil u otras patologías orgánicas degenerativas. Estas comienzan en edades muy tempranas de la vida, suponiendo una barrera para el correcto desarrollo de sus niños, probablemente una pérdida irrecuperable y un duro golpe para el niño y su entorno.